Hola a todos mis queridos amigos y amantes de la inspiración que me acompañan hoy en este canal. Es un placer absoluto tenerlos aquí de nuevo. Si es la primera vez que se cruzan con nosotros, bienvenidos a bordo. Espero que se sientan como en casa. Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente especial, algo que siento que tiene el poder de tocar el alma y, como bien indica el título de este vídeo, algo que puede ser el secreto del compromiso que cambió mi vida. Si han leído bien, vamos a desentrañar un secreto. Y no se trata de uno de esos secretos triviales que se olvidan al minuto, sino de uno que tiene la capacidad de transformar nuestra perspectiva, nuestras acciones y, en última instancia, el rumbo de nuestras vidas. Estoy muy emocionado de compartir esta reflexión con ustedes, porque creo firmemente en el poder de las ideas que nos impulsan a ser mejores versiones de nosotros mismos. Si aún no lo han hecho, les invito de muy buen corazón a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de las charlas inspiradoras y las reflexiones que preparamos con tanto cariño para todos ustedes. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque lo que viene a continuación es algo que espero les resuene tanto como a mí. El concepto de compromiso, ¿verdad? A menudo lo escuchamos, lo usamos en conversaciones, pero ¿realmente entendemos la profundidad que puede llegar a tener? Para mí, hasta hace no mucho tiempo, el compromiso era una palabra más, una obligación, algo que se hacía por cumplir. Sin embargo, hay un antes y un después, un momento clave en el que esa palabra adquirió un significado completamente nuevo y transformador. Y ese momento para mí estuvo ligado a una comprensión profunda de lo que significa estar verdaderamente comprometido, no solo con los demás, sino, y esto es crucial, comprometido con uno mismo. Piensen en ello por un instante. ¿Cuántas veces hemos dicho sí a algo que en el fondo no sentíamos del todo, simplemente para complacer, para evitar un conflicto, o por inercia? ¿Cuántas veces hemos prometido cambios, metas, sueños, pero al primer obstáculo, hemos cedido? Esa falta de un compromiso sólido, de un compromiso genuino, es lo que a menudo nos deja a la deriva, sintiendo que la vida nos sucede en lugar de ser nosotros quienes la dirigimos. El secreto que quiero compartir hoy se desglosa en varios pilares, pero el núcleo, la esencia, reside en la autenticidad y en la claridad de propósito. El primer gran descubrimiento fue entender que el compromiso no es una jaula, sino una puerta. Estamos acostumbrados a pensar que comprometerse significa atarse, limitarse, renunciar a otras posibilidades. Nada más lejos de la realidad. Un compromiso auténtico, uno que nace de nuestras propias convicciones y deseos, es lo que nos libera. Nos libera de la indecisión, de la procrastinación, de la constante búsqueda externa de validación. Cuando nos comprometemos con algo que resuena profundamente con nuestra alma, esa energía que antes gastábamos en dudar, en preocuparnos por lo que otros piensan, se canaliza hacia la acción. Es como si de repente tuviéramos un motor interno que nos impulsa, un propósito claro que ilumina nuestro camino. Antes yo sentía esa dispersión, esa sensación de estar tirando de 1000 hilos a la vez, sin que ninguno se sintiera verdaderamente firme. Cada proyecto, cada relación, cada meta se sentía como una opción más, no como una elección decidida. Y esa falta de decisión, esa fragilidad en mis compromisos, era la causa de mucha de mi insatisfacción. El segundo componente, y este es vital, es la autoconciencia. Para poder comprometernos de verdad, primero debemos conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros valores fundamentales? ¿Qué es lo que realmente nos importa en la vida? ¿Qué nos enciende la chispa? Si no tenemos claridad sobre esto, cualquier compromiso que asumamos será, en el mejor de los casos, superficial. Es como intentar construir una casa sin cimientos. El compromiso debe basarse en un conocimiento profundo de quiénes somos, qué queremos lograr y por qué. Y esto, amigos, requiere introspección. Requiere tiempo dedicado a nosotros mismos, a reflexionar, a escuchar esa voz interior que a menudo acallamos con el ruido del día a día. Yo solía dar por sentado que sabía lo que quería, pero en realidad, muchas de mis decisiones estaban influenciadas por expectativas externas, por lo que se suponía que debía querer. El verdadero compromiso nace de escuchar esa verdad interna, de honrarla y de actuar en consecuencia. Una vez que tenemos esa claridad y autoconciencia, el siguiente paso es la acción deliberada. El compromiso no es un pensamiento pasivo, es una acción activa. Significa tomar decisiones conscientes y comprometernos a llevarlas a cabo, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Y aquí es donde entra en juego la verdadera prueba.
Porque la vida, sabemos, no siempre es un camino de rosas. Habrá días en los que la motivación flaquee, en los que los obstáculos parezcan insuperables, en los que la tentación de renunciar sea abrumadora. Es en esos momentos precisamente donde un compromiso firme marca la diferencia. Es recordar por qué empezamos, es aferrarse a esa visión que nos impulsó en primer lugar. Para mí, este fue un cambio de paradigma. Dejé de ver los desafíos como excusas para abandonar, y empecé a verlos como oportunidades para fortalecer mi compromiso, para demostrarme a mí mismo mi propia resiliencia. Cada vez que superaba un obstáculo manteniendo mi compromiso, sentía una oleada de poder personal que era inigualable. Otro aspecto crucial de este secreto es la responsabilidad. Un compromiso verdadero implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de los resultados que obtenemos. Esto significa dejar de culpar a las circunstancias, a otras personas, o a la mala suerte, cuando las cosas no salen como esperamos. En cambio, nos preguntamos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo ajustar mi enfoque? ¿Cómo puedo seguir avanzando a pesar de las dificultades? Asumir esta responsabilidad nos empodera enormemente. Nos convierte de víctimas de las circunstancias en arquitectos de nuestro propio destino. Antes tendía a excusarme, a buscar justificantes. Ahora, mi primera pregunta es siempre, ¿qué parte tengo yo en esto? ¿Cómo puedo hacerme cargo? Y esa pregunta, esa disposición a mirarnos al espejo, es fundamental para el crecimiento y para mantener la integridad de nuestros compromisos. Y hablemos de la perseverancia. El compromiso implica una voluntad inquebrantable de seguir adelante, incluso cuando los resultados no son inmediatos. A menudo, en nuestra sociedad de gratificación instantánea, esperamos ver resultados rápidos. Si no los vemos, nos desanimamos y abandonamos. Pero los grandes logros, los cambios significativos en la vida, rara vez ocurren de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo constante y sobre todo, perseverancia. Es entender que cada pequeño paso cuenta, que cada esfuerzo, por minúsculo que parezca, nos acerca un poco más a nuestra meta. Yo he aprendido a celebrar los pequeños triunfos, a reconocer el progreso sin importar cuán lento parezca. Esa paciencia y esa fe en el proceso son elementos esenciales de un compromiso duradero. Imaginen a un atleta entrenando para las Olimpiadas. No se desanima si no gana medallas en su primer año. Sabe que es un camino largo, lleno de sacrificios, pero está comprometido con su meta. Ahora, quiero compartir un ejemplo personal. Durante mucho tiempo, tuve la idea de escribir un libro. Era una idea que me rondaba la cabeza, pero siempre encontraba una excusa para posponerla. No tengo tiempo, no soy lo suficientemente bueno, ya hay muchos libros así. Todos esos eran mis peros. Hasta que un día, me di cuenta de que mi excusa más grande era mi falta de compromiso real conmigo mismo. Así que decidí hacer algo radical. Me comprometí públicamente en una pequeña reunión con amigos cercanos, a terminar el primer borrador en 6 meses. Y no solo eso, sino que me comprometí a dedicar una hora específica cada día, sin excusas, a escribir. Esa hora se convirtió en mi espacio sagrado. Hubo días en los que no me sentía inspirado, días en los que sentía que estaba escribiendo tonterías, pero mantenía mi compromiso. Y fue ese compromiso diario, esa acción deliberada, lo que finalmente me llevó a completar ese borrador. La publicación vino después y fue un proceso distinto, pero el primer paso, el más difícil, fue mi propio compromiso personal. Otro secreto, y este es uno que a veces olvidamos, es la importancia de rodearnos de personas que apoyen nuestros compromisos. La energía que recibimos de nuestro entorno puede ser increíblemente poderosa. Cuando compartimos nuestras metas y aspiraciones con personas que creen en nosotros, que nos animan y nos inspiran, es mucho más probable que mantengamos nuestro compromiso. Por el contrario, estar rodeado de personas negativas o escépticas puede minar nuestra determinación. Por eso he aprendido a ser selectivo con mi círculo social, a buscar aquellas personas que me impulsen hacia adelante, que celebren mis éxitos y que me ofrezcan apoyo en los momentos difíciles. El compromiso también tiene un componente de disciplina. Y la disciplina, lejos de ser un castigo, es una forma de amor propio. Es hacer lo que debemos hacer, incluso cuando no tenemos ganas, porque sabemos que es lo mejor para nuestro futuro, para nuestros sueños. La disciplina nos ayuda a superar la pereza, la procrastinación, y a mantenernos enfocados en el camino. Es como un músculo que se fortalece con la práctica.
Cuanto más nos ejercitamos en la disciplina, más fácil se vuelve mantener nuestros compromisos. Yo he tenido que trabajar mucho en esto, he tenido que obligarme a mí mismo en muchas ocasiones. Pero cada vez que lograba mantenerme firme en mi disciplina, sentía una gran satisfacción y una confianza renovada en mi capacidad para lograr mis objetivos. En resumen, el secreto del compromiso que cambió mi vida no es una fórmula mágica, sino una serie de principios y prácticas que, cuando se aplican con autenticidad y constancia, tienen el poder de transformar nuestra experiencia vital. Se trata de entender que el compromiso es una puerta a la libertad, no una limitación. Requiere autoconciencia para saber qué es lo que realmente nos importa. Implica acción deliberada y asumir la responsabilidad de nuestros resultados. Es la perseverancia la que nos lleva a superar los obstáculos. La disciplina es nuestra aliada para mantener el rumbo, y el apoyo de nuestro entorno puede ser un gran impulso. Y quizás lo más importante es un compromiso profundo y genuino con nosotros mismos, con nuestros valores y con la persona en la que deseamos convertirnos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado la fuerza transformadora de un compromiso auténtico? ¿Hay algún compromiso en su vida que haya marcado un antes y un después? Por favor, compartan sus experiencias y reflexiones en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus aportaciones y aprender de cada uno de ustedes. Saber que estas ideas resuenan en sus vidas me motiva enormemente a seguir creando contenido como este. Y si este vídeo les ha inspirado, si creen que puede ser de ayuda para alguien más, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a este canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y compartiendo juntos este camino de inspiración y crecimiento personal. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, manténganse comprometidos con sus sueños.